CEWAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentan Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a Tiempo y Memoria. Hoy vamos a hablar de ética, de bioética, de la Ley General de Salud que se acaba de aprobar y que van a discutir los especialistas en ética y bioética en la Universidad Autónoma de Querétaro, porque nuevamente vamos a ser sede en esta ocasión del 8º Simposio Internacional de los Comités de Bioética. Y nos acompaña para platicarnos de este importante evento académico, pero también social, porque va a trascender a nivel salud. Nos acompaña el doctor Eduardo Farías Trujillo. Él es el responsable de la Unidad de Bioética de la Facultad de Filosofía de esta universidad. Hola, doctor, gracias por estar de nuevo aquí. Ceci, muchas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias a ti. Oye, pues a ver, cuéntanos, ya se aprobó la reforma a esta ley y entonces, en primer lugar, ¿quiénes van a participar? Porque creo que eso es un dato fundamental para que los televidentes se den cuenta del nivel de este evento. Sí, tenemos la fortuna de que el comisionado nacional, que se llama doctor Patricio Santillán Doherty, él va a estar con nosotros en este simposio y él es el que nos va a poder dar pautas muy específicas de cómo impacta esta reforma a la Ley General de Salud en lo que se refiere a los comités de ética y a los comités de bioética clínica. En México se llaman comités de bioética hospitalaria. Ok. Les recordamos a nuestros televidentes, porque el doctor ya nos ha acompañado, que en los hospitales y para las investigaciones clínicas existen estos comités y que no necesariamente están constituidos por médicos, sino por filósofos especialistas en ética y bioética, por representantes de religiones o de dogmas, no sé cómo llamarles, es decir, el pastor cristiano, el sacerdote católico, el tibetano, el familiar, y entonces entre todos dirimen y deciden cosas horribles que no me gustaría estar en sus zapatos, doctor. Pero en este caso, esta reforma a la ley de la que van a discutir, ¿en qué consiste? ¿Por qué es importante que ustedes, los especialistas, se reúnan y debatan en torno a esta ley? Sí, el doctor Patricio y otros especialistas van a estar con nosotros porque, desde mi perspectiva, las implicaciones que tiene esta reforma a la Ley General de Salud son interesantes en estas cuestiones. Primero, los comités de ética en investigación y los comités de bioética hospitalaria, que estaban funcionando de manera aparte de los comités de investigación y los comités de investigación clínica, ahora se tiene la situación de que van a trabajar en conjunto, de tal manera que podrán convivir, dirimir, deliberar tanto cuestiones técnicas como cuestiones éticas en lo que se refiere a la investigación y a las decisiones clínicas que afectan especialmente a los pacientes y a sus familiares. Uh-huh. En el caso de la investigación, doctor, eso es un tema poco explorado, que solamente como ciudadano o ciudadana, hasta que tienes la mala suerte de estar ahí con una enfermedad de esas rarísimas, que te salió un monstruo no sé dónde y los médicos no saben qué hacer, o que están, no sé, experimentando, probando con un medicamento para determinada enfermedad crónica, solo hasta ese momento te enteras que puedes participar en estos experimentos no clínicos, pero pues eso tú lo decías en una entrevista que se publicó en la prensa, es muy delicado porque hay que garantizarle al paciente que no sea presa de su vulnerabilidad ni económica, ni anímica, ni de estado de psicológico, ni de salud. Es decir, que no lo vayan a meter en unos experimentos que pues lo terminen afectando más. Entonces, esto que es tan delicado, tan complejo, ¿cómo le hacen ustedes los especialistas? De hecho, la fortuna que tenemos los que formamos parte de un comité de ética en investigación, nos enfocamos al protocolo de investigación. Antes de que se apruebe cualquier experimento, digamos, en relación con un medicamento nuevo,
tenemos que revisar el protocolo, que es como la guía, y tenemos que revisar las prácticas médicas que tiene que llevar a cabo el que está investigando, de tal manera que un aspecto súper importante que tiene que ver con estas cuestiones de ética de investigación es la protección a los pacientes y a las pacientes. En este caso, el nombre técnico antes era sujetos de investigación, afortunadamente se ha cambiado el término, creo que la denominación es importante, se llaman participantes en algún proyecto de investigación. Proteger a esos participantes conlleva diferentes tareas. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con la vulnerabilidad, es decir, en el momento en que alguien recibe la noticia de que tiene una enfermedad, especialmente de este tipo de enfermedades raras, pero también enfermedades que trastocan la vida ordinaria, pensemos en disfunción eréctil, pensemos en cuestiones de cáncer, pensemos en cuestiones de obesidad o sobrepeso. Cuando alguien tiene ya una situación de esta naturaleza y le ofrecen la participación en un experimento, en un protocolo de investigación, muchas veces esas personas tienen una situación que se llama falsa expectativa. Eso significa que a veces algunas personas piensan que por el hecho de participar en un protocolo de investigación está garantizada su recuperación de salud, y no es así. Otro elemento tiene que ver, es menos frecuente, pero quizá en algunos países de ingresos bajos puede prestarse a que sea algo de tentación. Hay una cosa que se llama compensación. No hay un pago como tal para los que participan en un protocolo de investigación, en un ensayo clínico, pero se les da una remuneración por el tiempo, por las situaciones difíciles que tienen que afrontar, viáticos. Lo que se cuida es que esa compensación no sea tan exagerada, tan elevada, que se preste a lo que llamamos coerción. Alguien puede sentir que lo que le están ofreciendo de compensación garantiza todos los riesgos a los que se puede enfrentar cuando participa en ese proyecto de investigación. Doctor, entonces, perdón, ¿y qué? Te interrumpí, termina la idea, perdón. No, y entonces, lo principal para los comités de ética en investigación es la protección a los y las participantes en los procesos de investigación. Okay. Y en este caso, ¿qué países van a participar en este 8º simposio de ética y bioética, de comités de ética y bioética? Gracias. Eso es muy importante porque se llama Simposium Internacional. Ajá. Y entonces tenemos la fortuna de contar con la participación de colegas de España, participan colegas de Panamá, tenemos participantes también de Chile y se conectan en general de América Latina, del Caribe, algunos compañeros, colegas de Estados Unidos y de Europa. Uh-huh. Oye, ¿y es exclusivo para ustedes los especialistas? O si yo estoy interesada en el tema como ciudadana, ¿puedo conectarme por Zoom? ¿Puedo ir al evento presencial? ¿Hay que inscribirse? ¿Solo voy y me siento al lugar? Cuéntanos cómo va a ser ese proceso. Sí, gracias. Allí en la Facultad de Filosofía de la UAC tenemos un espacio que está cerca de la biblioteca. Es decir, es todo un edificio donde está también la librería, y entonces se llama este laboratorio de ciencias interdisciplinarias. Ahí tenemos un auditorio donde están, por supuesto, todos ustedes invitados e invitadas, y esto se extiende a toda la población. El martes pasado tuve una entrevista en radio y un señor que corta el pasto allí en el fraccionamiento me decía: oiga, lo escuché en la radio, pero como que no entendí muy bien eso de la bioética. ¿Me puede decir con palabras que yo entienda qué significa eso de la bioética? Yo le agradecí profundamente su pregunta, porque eso me hizo entonces bajar el nivel, y entonces algo que entendemos todos en bioética es que el discurso de alguien que se dice que es bioeticista tiene que llevar el discurso de una manera tal que cualquier persona la puede entender. Yo le decía, la bioética es el arte de cuidar la vida, y en 3 grandes direcciones. Tenemos que aprender a vivir, la bioética nos enseña a vivir, nos enseña a convivir si es que queremos sobrevivir. Nos enseña la bioética a vivir porque incluso cuando alguien se preocupa por su propia vida, se empieza a cuidar, convive con él mismo. Y entonces ahora tenemos muchas mamás, muchos papás, en fin, que incluso leen las etiquetas de los
productos que compran para ver qué es el contenido que tienen esos alimentos. Entonces, aprender a vivir, porque a veces está en riesgo la salud, en fin, sabemos que nos enfrentamos a diferentes situaciones en las cuales nos podemos enfermar, podemos tener un sobrepeso que nos mete en riesgo, podemos llegar a desarrollar diabetes, podemos entonces tener situaciones de cáncer. Todo esto nos ayuda a tener una vida de prevención también, porque es mejor prevenir que curar. Pero también la bioética nos enseña a convivir, y convivir entre nosotros. Los temas de bioética se enfocan también, por ejemplo, a las cuestiones de la guerra. Poco a poco tendremos una situación muy penosa, pero que va avanzando continuamente. Tiene que ver con las migraciones debidas al cambio climático. Las personas que ven afectada su vida porque sube el nivel del mar o porque las temperaturas son demasiado extremas, tienen que emigrar de esos lugares a otros lugares que sean más favorables para la vida. Y entonces tenemos que aprender a convivir con otros seres vivos, humanos, que llegan a donde nosotros estamos. Aquí en Querétaro tenemos este fenómeno de ver en los cruceros diferentes personas que vienen migrando de Venezuela, de Honduras, de Centroamérica. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿cuál es el modo mejor de acompañarlos, de darles una mano, de atenderlos, de darles incluso esta situación de hospedaje, en el sentido de recibirlos sin atacarlos, sin vulnerarlos, por supuesto? Pero también convivimos con seres vivos no humanos. Ahora que estaba el hantavirus en el crucero de Argentina, que es un virus sumamente peligroso, se tiene esta situación porque en ocasiones invadimos espacios de seres vivos no humanos que estaban antes de nosotros y que quizá van a seguir incluso después de nosotros. Y por último, no menos importante, todo esto nos lleva a pensar que si queremos sobrevivir como especie, necesitamos tener herramientas que nos permitan no autodestruirnos. De todos esos temas trata la bioética. En este simposio nos enfocamos más a la ética de las investigaciones y a la bioética hospitalaria o bioética clínica. Pero los temas de la bioética tienen que ver con todas esas cuestiones de cuidar y salvaguardar la vida de humanos, no humanos y, por supuesto, los recursos del planeta. Doctor, y antes de entrar al aire, tú planteabas una pregunta muy compleja. A ver, ahora te la voy a hacer y a ver qué me respondes. Está el juramento de Hipócrates que hacen los médicos, ¿no? Que aunque te digas, aunque seas una piltrafa y tengas la enfermedad más horrible, yo juré que te tengo que tener vivo, ¿no? Así sea con 1000 mangueras, con 1000 sufriendo lo indecible. Y el paciente dice, no, yo ya hasta aquí llegué, muchas gracias, yo ya me quiero retirar de este plano, ya la botarga no dio para más, con permiso, pero es que yo juré. Y entonces, ¿ahí qué prevalece? Sí, es una cuestión que llamamos deliberativa, porque entran en juego dos autonomías: la autonomía del médico, de la médica, y la autonomía del paciente, de la paciente. Y entonces a veces la cuestión es cuál autonomía debe prevalecer. ¿Debe prevalecer el punto de vista del médico, de la médica, o se debe respetar el deseo, el gusto de los y las pacientes? ¿Qué es más importante? En las últimas décadas se ha puesto especial énfasis en eso que llamamos autonomía de los pacientes, de las pacientes. Eso significa que una persona que tiene una capacidad ética mínima y una salud básica es la que puede determinar qué es lo que quiere para sí mismo, para sí misma, y qué quiere hacer con su vida. Uh-huh. Esto entra en conflicto con los médicos, con las médicas que dicen es que mi deber es salvar tu vida, incluso a costa de lo que pueda hacer. Y entonces, una frase que yo me apropio, no es mía, pero yo me apropio, y que en ocasiones comparto con médicos y médicas, es lo siguiente: médico, médica, por favor, ya no hagas todo lo posible. Hay momentos en donde prudentemente tenemos que detenernos, y entonces no solamente es por gusto o por decisión del paciente, sino porque tenemos unas cosas que llamamos tratamientos fútiles,
que significan que son tratamientos inútiles. No vamos a aliviar a la persona, más bien estamos provocando mucho sufrimiento innecesario, y entonces tendríamos que detenernos en ese afán de no vulnerar la dignidad humana de los pacientes, de las pacientes. Doctor, pero en esta reforma de la que nos estás hablando a la ley de salud, no hay nada respecto de algo que a mí también me parece muy delicado, porque si te pones en los zapatos del médico, cualquier familiar te puede después demandar y decir, él lo mató, porque no hizo nada, e incluso lo desconectó, o incluso necesitaba, no sé, X cosa y no se lo dio. Entonces, ahí yo también entiendo a los médicos que pues ellos no se van a arriesgar a perder e incluso ir a la cárcel, ¿no? Porque ya sabes, digo, yo que te voy a contar a ti, que las familias se dividen y una parte dice, no, es que acuérdense que somos católicos y mi abuelita se va a ir al infierno si ahorita la desconectamos, y los otros, no sean crueles, ya hay que desconectarla, y el médico en medio, y los que son católicos y dicen, no hay que desconectarla porque la abuelita se va a ir al infierno, pueden ir a demandar al médico. Entonces, ¿la legislación ya está previendo estos casos o seguimos en el siglo XIX? De hecho, todo esto ya está previsto. Lo difícil es llevarlo a la práctica. Decía un buen compañero, colega, amigo, que quiero mucho, el doctor Bernardo García Camino. Él decía, es que las leyes no son mágicas. El hecho de que existan leyes no significa que mágicamente va a cambiar la realidad. Hay leyes que protegen a los pacientes, hay leyes que protegen a los médicos, a las médicas. El asunto es que cómo llevamos a la operatividad estas leyes que ya existen, y una manera tiene que ver con los comités de bioética hospitalaria. ¿Para qué sirve un comité? Más que para tomar decisiones, una de las funciones de esos comités es orientar a los familiares, al paciente, a los médicos, a la institución, de cuál podría ser la mejor opción, pero prudentemente hablando. Un comité, porque así es la ética como en la vida, no funciona de manera absoluta. No significa que cuando un comité hace una recomendación tiene la verdad absoluta en sus manos. Se trata de una propuesta deliberativa, una propuesta prudencial, y se dice, probablemente, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, lo mejor sea lo siguiente: desconectar o conectar, o retirar un tratamiento, o proseguir con el tratamiento. Pero al final entiendo esta preocupación. Mis queridos amigos médicos, médicas, por supuesto que en ocasiones tienen que enfrentarse a una situación que es desgarradora y se llama ejercer la medicina defensiva. Porque lo que bien decías, muchas veces el temor a represalias de tipo legal está rondando a los profesionales de la salud. Y entonces una herramienta, un mecanismo de protección para el personal médico se llama consentimiento informado, que no solamente la firma de un documento, sino un proceso en el cual se va a garantizar que la autonomía del paciente, de la paciente, esté garantizada. Se le tiene que informar y ella tendrá o él tendrá que decidir si continúa, si no continúa, si se conecta, si se desconecta. Bien, eso es sumamente importante. Y qué bueno que me haces esta pregunta, porque entonces más adelante tendremos la oportunidad de pedirles que nos escuchen también. Tenemos una figura que se llama directrices anticipadas, de tal manera que yo, que hoy puedo tomar decisiones libres y conscientes, cuando ya no lo pueda hacer, puedo dejar a alguien que me represente, indicándole yo qué me gustaría: que me den resucitación cardiopulmonar o que no me den resucitación. Que si necesito intubar, yo no puedo decidir que me intuben o que no me intuben. Esa es una directriz anticipada. Cuando soy libre y consciente, puedo confiarle la decisión a alguien de mi confianza, y entonces esa persona podrá tomar decisiones en mi lugar, respetando mi voluntad. ¿Eso se hace ante un notario? Actualmente la propuesta de ley es que se haga ante un notario. Tenemos un grupo también en la unidad de bioética que está laborando exactamente en relación con estas directrices anticipadas y los cuidados paliativos. De hecho,
les hago un comercial. El 1, el 8 y el 15 de agosto tendremos un curso de capacitación en directrices anticipadas y cuidados paliativos. Más adelante les daremos más información. Pero tiene que ver con esto. Sí, actualmente es una situación que tiene que darse frente al notario, pero también ya se abrió la posibilidad para que se pueda hacer en una institución médica solamente con 2 testigos. Ok. Te voy a hacer la pregunta más tonta que te han hecho en la vida. Pero también yo sé que es por cuestiones dogmáticas, pero a ver, quiero que tú me lo digas. ¿Por qué un gatito y un perrito sí tienen derecho a que los duerman y yo no? Sí, es un debate complicado. Una manera de afrontar este problema, porque es un problema incluso de salud, un problema de salud pública, tiene que ver con algo que yo he preguntado en algunas otras ocasiones. ¿Existe derecho a la vida? Y la respuesta inmediata va a ser sí, por supuesto. Pero entonces inmediatamente yo pregunto que si tenemos obligación de vivir. Y entonces ahí las respuestas quizás se dividen. Unos dirán que sí tenemos obligación de vivir porque la vida es un regalo, etcétera, etcétera, etcétera. Van a dar algunos argumentos, ¿sí? Pero quizá otros pueden llegar a pensar que no hay obligación de vivir. Sí, tengo derecho a vivir, pero quizá no tengo obligación de vivir, especialmente en algunas circunstancias muy concretas y especiales. Cuando la calidad de vida ha disminuido y una persona, repito, con un mínimo de salud mental y una capacidad ética mínima, es mi perspectiva, podría decidir dónde, cómo, cuándo, con quién, cómo salir de este mundo. Es mi perspectiva, por supuesto que en México la eutanasia está prohibida. Probablemente más adelante esto cambie. Se tiene que hacer de una manera muy cuidadosa, muy prudente, pero quizá la tendencia es ir hacia el respeto de la voluntad de una persona que consciente, libre y responsablemente decide que su calidad de vida ya no es la mejor y que entonces peor que morirse es continuar viviendo en esas circunstancias. Doctor, ahorita ya para terminar, por favor, nos indicas en qué redes sociales o en qué correo o en dónde podemos ver el programa de este simposio, cómo saber cómo llegar, etcétera, toda la información. Pero fíjate que yo siempre lo digo, a mí me da mucho coraje porque de toda América Latina los únicos liberales que ganaron en la guerra y que entonces impusieron una nación liberal con todo lo que implica, fueron los mexicanos. Y a mí me da mucho coraje que en Colombia ya está autorizada la eutanasia y allá no ganaron los liberales. Y sigue habiendo la Universidad Pontificia Católica Apostólica Romana de no sé dónde. Y aquí seguimos en las mismas. Y diría un historiador, Bachelard, si no me equivoco, los conservadores perdieron la batalla o la guerra, pero ganaron la batalla cultural, ¿verdad? Y ya para terminar, dinos cómo nos inscribimos. Bueno, ya dijiste que podemos llegar, no hay que inscribirse, pero ¿en dónde seguimos el programa o cómo le hacemos? Cuando entramos a UAC.mx y vamos a la Facultad de Filosofía, ahí encontramos la página donde se despliega toda esa información. Tenemos también Facebook. Y ahora tenemos la fortuna de contar con 2 estudiantes de la Facultad de Filosofía y ellos entonces le saben a TikTok y le saben a estas cuestiones de X y le saben a Instagram. Ahí nos encuentran como unidad, así junto, unidadbioética.com y ahí van a encontrar toda esta información. O en el Facebook o el Instagram de Facultad de Filosofía, UAC, ahí van a encontrar todo. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pues gracias, Farías Ceci. Trujillo. Siempre es un gusto, un placer, un honor estar. Y gracias a ustedes que nos permiten sintonizarlos. Muchas gracias. Gracias. Y a nuestros televidentes nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. TV UAC y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias presentaron Tiempo y Memoria con Cecilia Figueroa. Gracias por acompañarnos.